Hola de nuevo, en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio de progresiones y series, así que pausate el vídeo, léete el enunciado detenidamente y cuando estéis listos, empezamos. Genial, pues empezamos el ejercicio listando las fórmulas que deben ser tomadas en consideración. En este caso tenemos la fórmula del término enésimo de una progresión geométrica, la fórmula de la suma de n términos de una progresión geométrica finita y la suma de una progresión geométrica infinita. Esto para la primera parte del enunciado que nos habla de una progresión geométrica. Entonces, como disponemos de dos términos consecutivos, el primero y el segundo, podemos obtener esta razón común dividiendo u2 entre u1. Es decir, sería el logaritmo en base 4 de x dividido entre 4 por logaritmo en base 4 de x, obteniendo un resultado de razón común de 1/4. Después, en el apartado B nos pide hallar la suma de la progresión infinita. Esto se hace utilizando la tercera ecuación que habíamos planteado. Al conocer la primera posición de la progresión y la razón común, somos capaces de calcular directamente este valor, siendo este el resultado, 16 entre 3 por logaritmo en base 4 de x. Y para el siguiente apartado, al tratarse de una progresión aritmética, es bastante probable que tengamos que utilizar las siguientes fórmulas. Por un lado, la fórmula del término enésimo de una progresión aritmética, la fórmula de la suma de n términos de una progresión aritmética y, en este caso, para hallar la diferencia común, sabemos por definición que es la cantidad que debemos añadir a un término de la progresión para obtener el siguiente. En este caso, como disponemos de tres términos consecutivos, el primero, segundo y tercero, podemos obtener esta diferencia común de dos maneras. La primera es u2 menos u1. Aplicando las propiedades del logaritmo, podemos simplificar esta expresión en un solo término, dividir, y por definición de logaritmo tenemos que, sí, porque 4 elevado a menos a un medio equivale a un medio, ¿no? Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es menos un medio. Después, podemos calcular u3 menos u2 y de la misma manera análoga obtendríamos exactamente el mismo resultado, de diferencia común de menos un medio, menos 0,5. Y este es el resultado del apartado C. En el apartado D nos pide calcular la suma de los primeros 11 términos de la progresión aritmética. Y eso se obtiene directamente aplicando la segunda ecuación que hemos planteado respecto a las progresiones aritméticas. Si os fijáis, conocemos todos estos valores, los sustituimos y obtenemos una expresión de la siguiente manera. S11 igual a 11 por logaritmo en base 4 de x menos 27,5. Y finalmente el apartado C nos piden que, dado que S11 es igual a 3 entre 16 veces la suma de la progresión geométrica infinita, nos pide hallar el valor de x, ¿no? Entonces, este enunciado lo traducimos de la siguiente manera. Es decir, tenemos estas dos expresiones que habíamos calculado previamente y establecemos la ecuación como nos dice el enunciado, que S11 es igual a 3 entre 16 por S infinito. Sustituimos y obtenemos esta ecuación, la cual es una sola ecuación con una incógnita x, por lo tanto debemos ser capaces de obtener el valor de x. Y vamos simplificando ambos lados de la ecuación hasta obtener el valor de x. El primer paso, multiplicamos lo que podemos multiplicar y siguiendo ponemos todos los valores con la x incógnita en el lado izquierdo, aplicamos, restamos, es decir, si tenemos 11 por logaritmo en base 4 de x menos logaritmo 4 de x, esto equivale a 10 por logaritmo en base 4 de x. Ahora dividimos el 10 que está multiplicando en el lado izquierdo en el lado derecho y por definición de logaritmo, pues esto equivale a 4 elevado a 2,75 igual a x, así habiendo obtenido el resultado final del apartado E, x igual a 4 elevado a 2,75. Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.